¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos nuevamente a Futuro Posible. Y estamos en carrera hacia la elección del 27 de octubre. Y varias encuestas nos señalan que las principales preocupaciones de la gente son, por un lado, la inseguridad y también la inflación. Y por supuesto, esto está en los discursos de todos los candidatos, sobre todo de los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Allí, Insaurralde habla de bajar la edad de la imputabilidad de los menores. Scioli, por otro lado, nombra en su gobierno a Granados, reconocido por ser una persona de mano dura. Y también hay propuestas de Narváez y Stolbizer. Pero digo yo, ¿esas son las soluciones? ¿O tiene más que ver esto con un maquillaje que hacen para las elecciones? Obviamente para ganar las elecciones. Porque humildemente desde aquí voy a recalcar nuevamente que ¿acaso el principal problema a resolver no es la pobreza? Miren, cuando las mismas encuestas hablan, como dije, de los principales problemas a resolver son la inseguridad, que tiene que ver con la pobreza, o acaso el narcotráfico no tiene que ver también con estar en países muy pobres. La inflación también, los que más lo sufren son los pobres. El desempleo, los que más lo sufren son los pobres. La corrupción también. El acceso a la educación también, seguramente los que tienen peor educación son la gente pobre. Lo mismo con la salud y la vivienda. Por eso me encantaría ver desde aquí, desde este programa, en esta elección, o bueno, en las que vienen, a ver a los candidatos ver que el principal problema a resolver en nuestro país es la pobreza. De esto y muchos temas más vamos a hablar con Margarita Stolbizer en segundos nada más. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. Y aquí estamos con Margarita Stolbizer en plena campaña. Gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, voy a contarles al público que Margarita, como saben, es diputada y es candidata ahora, diputada por el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Buenos Aires. Mi primera pregunta es, Margarita, ¿por qué te interesó la política? Bueno, desde muy chica y tiene que ver sobre todo con haber leído mucho de historia. A mí me gustaba estudiar historia en el colegio. Viste que cuando uno tiene una profesora, un profesor que por ahí le ayuda y le incentiva, y yo tuve una profesora de historia que la verdad nos ayudaba a entender la historia y yo me fui comprometiendo un poco con eso y después tuve un profesor que me traía libros de Félix Luna para que leyera y entonces todo eso me fue motivando con el tema de la política, muy definida siempre sobre el partido en el que quería estar, que era el radicalismo, así que yo terminaba el colegio secundario y cuento muchas veces la anécdota personal, que es que deseaba cumplir 18 años para afiliarme al partido y sacar registro de conducir. Las dos cosas. Las dos cosas juntas, era llegar a los 18 años para eso. Así que empecé a militar siendo muy chica, en realidad, pero nadie me llevó de la mano, sino que solita tomé la decisión y tiene que ver sobre todo con eso. ¿Y cuáles son los líderes, o en ese momento, quiénes eran los líderes del radicalismo? Bueno, yo había leído bastante justamente de Félix Luna, todo lo que tenía que ver con la historia del radicalismo, Irigoyen, Alem, obviamente Ilia. Ilia para mí era un personaje casi amado, te diría, pero después el que marca definitivamente mi ingreso a la política es Raúl Alfonsín, ¿no? Sobre todo yo acompañé a Alfonsín en el año 75, estoy acá delatando la edad, que eso nunca es muy bueno para las mujeres, pero es así. No, pero sos muy joven, Margarita. En el 75
95 yo ya estaba Sí. ahí acompañando, bueno, en una elección interna que libra Raúl Alfonsín, y ya en ese momento era una figura que realmente me seducía y que me marcó muchísimo, como mucha gente de mi generación y de generaciones más jóvenes, sobre todo lo que fue después todo el tránsito de la dictadura, la salida y la recuperación democrática, ¿no? Sí, no por nada ahora estás también con Ricardito Alfonsín. Sí, Pero, sí. ¿Y te fuiste en algún momento, te fuiste del radicalismo hace unos años? Sí. Te fuiste y ahora volvés. No, no vuelvo. ¿Cómo Yo no es? estoy en el radicalismo. De hecho, nosotros nos fuimos en su momento una gran cantidad de radicales que decidimos tomar otro camino cuando el radicalismo comenzaba con una serie de alianzas y de acuerdos que para nosotros estaban equivocados en realidad. Ya habíamos ido teniendo un distanciamiento durante lo que había sido el final del gobierno de la Rúa, que nos marcó mucho a nosotros también, el ingreso de Cavallo al gobierno de la Alianza. Entonces yo ya iba, digamos, teniendo cada vez más una posición más crítica respecto al partido al que pertenecía, pero fue en el año 2007 cuando el radicalismo decide hacer un acuerdo con Roberto Labaña, una persona a la que yo respeto, pero con la que me parecía que el radicalismo no tomaba una buena decisión, y nosotros en ese momento acompañamos a Elisa Carrió. Así que nos fuimos del radicalismo, fundamos un nuevo partido que se llama GEN, Generación para un Encuentro Nacional. Ese es un partido que hace 2 años conformó el FAP junto con Hermes Wiener, el Frente Amplio Progresista, y hoy estamos en un acuerdo político y electoral con el radicalismo, con la coalición cívica, obviamente el socialismo, Libres del Sur, con quienes conformamos el FAP. Estamos en un acuerdo con el radicalismo, pero yo no he vuelto al radicalismo, ¿no? Está bien, y en las PASO te fue muy bien. Los no encuestadores no pensaban que te iba a ir tan bien como te fue, ¿no es así? Me Sí. pasa muchas veces que las encuestas me dan menos de lo que después termino teniendo. En realidad para nosotros no fue totalmente satisfactorio el resultado. Era muy difícil colarnos en medio de una polarización muy grande, pelear contra 2 estructuras muy grandes en realidad, pero logramos sacar más de 1 millón de votos. Y eso nos posicionó en un lugar simbólico muy importante, que era el 3er lugar en realidad. Y bueno, y ahora nosotros vamos a mejorar eso. Pero además, como frente, el valor que tiene nuestro frente también es que nosotros podemos sumar los votos que nuestros partidos y nuestros líderes tienen en todo el país, y eso nos posiciona claramente como el único frente nacional en condiciones de competir con el Frente para la Victoria y aspirar a gobernar en el 2015. Porque hay otros que son candidatos fuertes en sus distritos, pero no tienen listas en todo el país. Claro, no tienen Entonces, lo nacional, no digamos, arman claro. una fuerza nacional. Y nosotros tenemos liderazgos con muchos votos, además, como Wiener en Santa Fe, Cobos en Mendoza. Entonces en octubre vamos a poder sumar todo eso, y ahí es donde nosotros vamos a quedar claramente instalados como la fuerza que puede gobernar la Argentina en el 2015. Bueno, vamos a ello. Pero primero vamos a ver a tus propuestas. Estaba hablando justamente, me escuchaste en la apertura, de los temas, bueno, como sabemos, son las preocupaciones de la gente. El primero es la inseguridad. Y todos, y te incluyo, están hablando de propuestas para mejorar el tema. Contame. Sí, primera cuestión, hay que tratar de que estas cuestiones no sean simplemente abordadas como parte de un oportunismo demagógico en medio de la campaña electoral. A mí me preocupan a veces las propuestas, sobre todo los que están gobernando o han formado parte de quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires hace 25 años y se acuerdan ahora en medio de la campaña electoral de hacer propuestas con un criterio efectista en realidad, porque son muchas las cosas que se debieron haber hecho. Por eso la verdad es que los que han sido parte del problema no pueden ser parte de la solución. Y siempre me parece que todas las propuestas en materia de seguridad lo que nos plantean es un Estado que corre atrás de los hechos. Y me parece que en materia de seguridad ese es el gran error. Lo que hay que hacer es obviamente evitar el delito, no correr atrás del delito. Las cámaras son para espiar a los delincuentes. Aumentar las penas es engañar a la gente en un país donde las penas no se le aplican a nadie, en realidad. Entonces lo que hay que hacer es evitar el delito, porque para una persona que es víctima de un delito es irreparable ese delito que se cometió, ni que hablar cuando hay un muerto en el medio, Claro. la verdad. Un Estado que va atrás de los acontecimientos. Entonces hay que trabajar previamente. ¿Qué es lo previamente?
Obvio es tener una policía en condiciones de prevenir y reprimir los delitos. Hay que crear la policía judicial, que está creada por ley hace un año y no se ha reglamentado, que permite a una policía especialmente capacitada para eso el esclarecimiento de los hechos, la investigación judicial de los hechos, que es lo que permite después al juez aplicar una condena en realidad. Porque si no, cuando se dicen aumentamos las penas, la verdad, al juez le llega una causa que no tiene pruebas, que no tiene elementos, terminan las causas cerrándose por prescripción y nunca hay ningún condenado. Entonces, todas las tareas que tienen que ver con la prevención, o sea, lo que se hace antes para evitar el delito, porque ¿cuál es el mayor incentivo a un delincuente? Cree que no lo van a apresar, cree que si lo apresan el delito no se va a esclarecer, que no le van a aplicar una condena o que no la va a tener que cumplir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es asegurar esos 4 pasos, que si hay un delincuente va a ser apresado, el delito va a ser esclarecido, se le va a aplicar una condena y la condena la va a tener que cumplir efectivamente. Y después hay muchas cuestiones sobre las que hay que trabajar en materia social, no solamente. A mí no me gusta pensar que la única solución del delito viene por el lado de lo social, pero no hay ninguna duda que se ha dejado el territorio de la provincia de Buenos Aires en un grado de vulnerabilidad extrema, donde... Porque se saben que muchos delitos son cometidos obviamente por drogados, digamos, que han consumido drogas. Sectores muy marginales. Claro. El Estado abandonó el territorio a un grado de vulnerabilidad social primero y territorial después, porque el Estado desertó de un territorio que hoy está ocupado por las bandas de narcotraficantes. Entonces, en realidad, y ahí hay que buscar también la raíz del conflicto. Mucha gente dice más cárceles. Habría que ver que en la cárcel 9 de cada 10 presos hoy no terminó la escuela. Claro. Entonces hay que empezar a buscar qué es lo que pasa hoy con el más de 1.200.000 chicos de 14 a 20 años que no trabajan ni estudian, en realidad los nini. ¿Qué pasa con estos chicos que son expulsados o no contenidos por una escuela que no los está ayudando? Y entonces el chico de 15 años, que es el promedio de edad que abandona la escuela, ¿cuánto es el tiempo que tarda entre dejar la escuela y terminar en manos de la droga y del delito? Nada. Entonces, atendamos primero las causas, resolvamos eso, aseguremos que los chicos permanezcan en el espacio educativo, la familia, la escuela en realidad. Hoy el problema del chico en la calle para no hacer nada, ese chico es inmediatamente presa de la droga y del delito. Y hay que perseguir muy seriamente, sin complicidades, a los grandes carteles de la droga, pues lamentablemente aquí, no solo por incapacidades, sino fundamentalmente por complicidades del poder en sus más altos niveles, la Argentina se ha convertido en un país de altísimo consumo, un país no solo de tránsito, sino un país de exportación, de producción. La verdad, es muy grave la situación que tiene hoy la Argentina en materia de drogas. Y compartiendo contigo, lo que agrega violencia al delito es la droga. El chico que va drogado a cometer un delito, con un arma en la mano, o va a cometer el delito para conseguir la droga o la plata para comprarla, es un chico de altísima peligrosidad en realidad. Entonces empecemos entendiendo que hay que buscar los problemas en su raíz y no el Estado yendo atrás de los acontecimientos. Por eso vamos a profundizar en los temas. Vos sabés que el presupuesto social que tenemos en este momento es un presupuesto, dicen, muy generoso, los que saben. Las cifras son 43.000 millones, de los cuales 38.000 son destinados a planes sociales, es decir, un porcentaje muy alto está destinado a planes sociales. Es decir, tenemos presupuesto, ¿por qué las cosas no se hacen con respecto a lo social? Hablaste de los NIE, es un tema muy preocupante, por supuesto. Cada vez va en crecimiento, cada vez hay más chicos que ni estudian ni trabajan. Sí. Bueno, eso nos pasa yendo al tema puntual que yo tocaba con la educación. Argentina tiene una ley modelo en materia de financiamiento educativo. Nunca hemos tenido tanta plata destinada a la educación con tan malos resultados en realidad. Algo está pasando con esos recursos que no terminan estando bien asignados porque en realidad están produciendo los efectos exactamente contrarios a los que se buscan. Los programas sociales han creado una cultura de dependencia de las personas con respecto
respecto al Estado, que es exactamente lo contrario a lo que se debe hacer para combatir la pobreza. La pobreza se combate por el lado de la educación y del trabajo, en realidad. Tener una educación donde en realidad la educación... Uno se capacita. Claro, la informa. Educación es la apertura hacia el futuro, sin ninguna duda. Bueno, y se sabe que la mitad de los chicos, la mitad de los jóvenes no terminan el secundario. Claro, bueno, esas son las cuestiones más graves que nosotros tenemos en este momento. Y combatir la pobreza es eso, es la educación y el acceso a un trabajo protegido por la ley, con ingresos suficientes en realidad. Es necesario proteger el valor del salario, porque el otro problema que tenemos atrás siempre es la inflación, donde la gente sabe que día a día la inflación se come su salario también. Entonces el dinero tampoco alcanza. Estas son dos cuestiones centrales para combatir la pobreza. Ahora, con los planes sociales, ¿qué es lo que se ha hecho? Romper la cultura esa, que lo que hace una economía dinámica, con un Estado inteligente, que rompe con la dependencia, obviamente es tener ciudadanos más autónomos, más libres, más independientes. En cambio, aquí se ha hecho exactamente lo contrario. Bueno, se ve que con todo este tema de los planes sociales y el clientelismo en esta última elección, digamos, no ha hecho mella, ¿no? Sí, igual hay que tener en cuenta, perdón por la interrupción, respecto de los cálculos del presupuesto. Hay que tener cuidado respecto de lo que es la asignación de los recursos que viene en el proyecto de presupuesto y lo que termina siendo el presupuesto real ejecutado. Normalmente existen diferencias y las diferencias siempre son en desmedro del gasto social. Cuando uno mira los presupuestos ejecutados, el presupuesto que baja es siempre la cantidad de recursos que se asignan a las áreas sociales. Y sube todo lo que tiene que ver hoy con los negocios subsidiados del Estado, fundamentalmente los subsidios a las grandes empresas y a la energía eléctrica, por ejemplo. Si nosotros comparamos el gasto efectivo que se ha hecho en los primeros 7 meses de este año, se ha gastado más en subsidios a la energía eléctrica que en todas las asignaciones sociales, en todas, absolutamente, mucho más en los subsidios a la energía. Se ha gastado 5 veces más en financiar el déficit de aerolínea que en el plan de urbanización de villas y asentamientos, por ejemplo, o que todo el presupuesto de industria. Entonces ahí radican nuestros problemas. En lugar de tener un recurso, un gasto destinado a promover la competitividad de la economía, el empleo, la pequeña y la mediana empresa, obviamente labores del Ministerio de Industria, no, financiamos el déficit de aerolínea que lo usa el 3% de la gente. A mí me encanta viajar en una buena aerolínea propia, pero la verdad uno tiene que hacer más inteligente el gasto y eso significa que cada gasto que decide el Estado tiene que ir en dirección a resolver este problema de la pobreza, a atender fundamentalmente las necesidades sociales. A ver, Margarita, ¿y por qué la gente va a creer en vos? ¿Por qué ustedes van a estar capacitados para resolver estos temas, estos problemas que tenemos todos los argentinos? Si en tantos años, por ejemplo, de crecimiento, esta última década donde ha crecido económicamente mucho, no se han resuelto estos temas básicos. Claro, bueno, primero que nada porque durante todos estos años vienen gobernando los mismos, entonces en algún momento la gente debería decidirse por cambiar. En los últimos 10 años la economía argentina creció como nunca, a tasas extraordinarias. Sin embargo, lejos de lo que algunos nos cuentan y nos hablan de la década es ganada si uno mira las mansiones donde viven y que no pueden explicar. Les mira las cuentas corrientes a los funcionarios, para ellos fue ganada, para el resto de los argentinos fue una década desperdiciada, sobre todo en oportunidades. Yo creo que la gente tiene que animarse a cambiar y salir de esta cosa que tiene permanentemente de dependencia de que hay que votar a un gobierno de este signo político que es el peronismo solamente porque ellos garantizan que terminan sus mandatos. Tienen un instinto de preservación y de perpetuación, está clarísimo, y terminan, pero la gobernabilidad no es terminar los mandatos, la gobernabilidad es gobernar bien, es cambiarle la vida a la gente y no a los funcionarios, que es lo que ellos vienen haciendo. Nosotros lo que podemos mostrar es primero que no mentimos y segundo que no robamos. La Argentina tiene, porque además vivimos en un país extraordinariamente rico. Sí, somos el octavo país del mundo por la extensión de su tierra, la cuarta pradera del mundo, la tercera fuente de agua dulce en realidad. Pocos habitantes. Tenemos todos los recursos, todos los recursos. Y tenemos las condiciones para llevar adelante un proyecto de desarrollo que genere empleo e igualdad. Pero
con la misma convicción te digo, ese proyecto que nos permita mirar el futuro como algo próspero no lo pueden conseguir los gobiernos deshonestos. Esos condenan a los países al estancamiento. ¿Y qué pensás de la gente común? Obviamente una de las preocupaciones es la corrupción, está en cuarto lugar. Pero ¿qué pensás de la gente común que le llega este mensaje de la honestidad o generalmente vota por otras cuestiones? Yo creo que cada vez más esto va llegando. A mí me dio la impresión en el último año que las muchas movilizaciones sociales que hubo, realmente era gente que empezó a salir. Sobre todo hubo una muy contundente que fue con el ataque a la justicia. La gente reaccionó, ¿no? Porque hay un momento en el que dicen, bueno, hasta acá llegamos, la verdad, que se lleven puesta la justicia, no. Y a mí me da la impresión que la gente vota en contra de la intolerancia, la prepotencia, en contra del saqueo, pero también lo que quisiera es que la gente no se confunda con algunos que tienen discursos de oportunidad en las campañas electorales, pero que en realidad durante estos 10 años compartieron los mismos negocios. Entonces hay que tratar que la gente no se equivoque con esto. Yo estoy convencida que la gente vota positivamente a favor de un cambio. El tema es que no se deje llevar por las buenas sonrisas, lo que dicen lo que todo el mundo quiere escuchar, sino que realmente miren quiénes son los que no han estado comprometidos con los 10 años de este gobierno. ¿Y por qué, a ver, si vos llegas a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por qué vos no te vas a comprometer con todos estos temas? Digamos, de corrupción, de narcotráfico, como señalás, de otros gobiernos. A ver, primero que nada, porque soy una persona íntegra, honesta, llevo muchos años en la actividad política y la gente sabe y me puede conocer perfectamente por lo que soy, cómo vivo, dónde vivo. La verdad es que llevo muchos años haciendo política, no he cambiado absolutamente nada de eso. Pero también siento, a mí no me gusta mucho hablar de mí, de lo personal, pero llevo muchos años en los que me he ido preparando, capacitando, estudiando en realidad, viendo otras experiencias en otros lugares del mundo, donde la presidenta comparó hace poco Argentina con Australia. Yo estuve haciendo un curso en una universidad de Australia el año pasado y realmente es tanto lo que tenemos que aprender, no solamente los numeritos, los indicadores no nos rinden, ellos tienen una inflación del 3% y nosotros tenemos del 30%, sino que en realidad hay que ver el valor que ellos le dan a un federalismo en serio, a una justicia independiente, a la inversión en educación, en ciencia y técnica. Eso es lo que les permite tener una economía en otras condiciones que nosotros. En Australia, como en Nueva Zelanda, en otros países, uno no ve pobreza extrema como ve en la Argentina. Ni tanta corrupción. Pero tampoco. ¿sabés qué es lo que pasa? Tampoco ve riqueza extrema. Hay, digamos, parámetros de mucha mayor igualdad. Entonces no ve gente metida en un pozo por la pobreza y la marginalidad porque no hay otros que se están quedando con la plata que les corresponde a esos, ¿no? Que eso es lo que hace la corrupción. Y Margarita, bueno, nos queda un minuto, pero también para hablar del Papa Francisco, ¿no? ¿No crees que también su mensaje, ¿no?, hacia el mundo no va a influenciar también en nuestro país? Sí, yo creo que hay una influencia muy positiva del Papa en este sentido. La verdad es que me encantaría que todos los que corren a sacarse fotos con el Papa ahora lo imitaran un poco en los valores que el Papa intenta traducir, ¿no? Menos fotografías y más valores, ¿no? Yo creo que él está intentando hacerlo, desde luego que tiene una tarea demasiado grande, demasiado encomiable, porque es el mundo, ya no somos solamente nosotros, y eso tal vez nos venga bien para no sentirnos a nosotros que somos el ombligo del mundo. Hoy hemos dado al mundo un Papa como Francisco, como Jorge Bergoglio para nosotros, y me parece que eso es muy, pero muy importante, pero nosotros tenemos que resolver nosotros nuestros problemas, no esperemos que nos lo haga Francisco. No, por supuesto que no, pero digamos que es una influencia positiva para nuestra Argentina, como decís, que los argentinos voten el cambio, voten en la gente honesta, que voten digamos valores. Que desde allá, claro, que voten valores. Y eso es lo que él habla mucho de la lucha contra la pobreza, del tema de la educación, habla sobre todo de esto que es una cultura de valores. Las sociedades progresan y prosperan si tienen además buenos incentivos a la buena política y si tienen una cultura de valores morales, humanos en realidad. Bueno, muchísimas gracias Margarita por estar aquí y bueno, buena suerte en las elecciones que te quedan pocos días, pocas semanas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dije en un principio, ¿no? Ojalá la prioridad de los candidatos sea hablar de la pobreza, que sea la gran preocupación de todos los argentinos. Bueno, hasta luego y nos vemos el martes que viene.